vamos a estar hablando en esta tarde del pecado. Y bueno, vamos a hacer una pregunta. ¿Se pierde la salvación por pecar? Y hay muchos cristianos que han creído y creen que es posible perder la salvación cuando usted peca. Ahora, supongamos que es así, que la salvación se pierde por pecar. Eso significa que la salvación se mantiene por no pecar. Y mire, eso no es otra cosa que la salvación, o sea, decir que la salvación entonces está condicionada por las obras. O sea, yo obro mi salvación. Y eso es erróneo. O sea, que decir que las buenas obras nos mantienen salvos y las malas obras nos hacen perder la salvación, eso está, mire, en contra de la Biblia. Porque la Biblia dice, mire, por ejemplo, allí en Gálatas 2:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dice el 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie, escuche, será justificado. Y ese nadie, pues entonces mire, son ellos, todos aquellos que vivieron bajo la ley, hablando del pueblo judío, pues ninguno de ellos pudo ser justificado por cumplir la ley. De hecho, ninguno pudo cumplirla. Y bueno, en este día vamos a establecernos, vamos a estar hablando y haciendo una diferencia entre cómo Dios, el Padre, trataba, escuche, tiempo pasado, con el pecado en el Viejo Testamento y cómo trata con el pecado en el Nuevo Testamento, o sea, en el Nuevo Pacto. Ahora bien, mire, en el Viejo Pacto la salvación estaba condicionada a las obras. O sea, si ellos, en el caso de ellos, le decía a ellos, si ustedes cumplen todos los mandamientos, ustedes pueden salvarse. Ustedes van a ser justificados por cumplir la ley. Como dice Santiago ahí, Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare, escuche, toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y ese es el problema, que todos ellos se hicieron culpables. ¿Por qué? Porque no pudieron cumplir ni uno solo. Por eso es que dijo la escritura allí en Romanos 3, mire, que el Padre no encontró ni a uno solo justo. Mire lo que dice Pablo allí en Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, mi hermano, mira, que si hubieras cumplido todos los mandamientos de la ley, pues Cristo no hubiera tenido que venir a morir por ti. Y precisamente por eso fue que vino, porque nadie pudo cumplirlo. Mire lo que continúa diciendo allí. Leímos Gálatas 3:10 hace un momento. Vamos a leer el 11. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente,
porque justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Y es allí donde estuvo el problema para ellos, porque no pudieron ser justificados, porque ninguno cumplió la ley. Por eso es que ellos tenían que cumplir con los rituales. No la ley, escuche, sino ser obediente al ritual para que el Padre le cubriera o le cubriera sus pecados una vez al año. Mira lo que dice el escritor de los Hebreos. Por tanto, Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a hacer mucho debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, inmutable, por lo cual puede también salvar, escuche, perpetuamente, mire, para siempre, a los que por él se acercan a Dios. Mire, no es a través de María, es a través de Jesucristo, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad, escuche, cada día como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo, mire, Jesucristo, una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ahora escuche aquí, porque es aquí donde está lo que usted tiene que entender. ¿Qué diferencia hay entre el pecado de ellos y el pecado de nosotros, la iglesia? Bueno, mire, en cuanto a pecado se refiere, ninguna diferencia, son los mismos pecados. Pero en cuanto a justificación, sí hay una gran diferencia. Mire, el pecado de ellos nunca fue justificado para salvación, sino que era, mire, era cubierto allí una vez al año. Ahora, ¿pecaban ellos en todo ese año después de haber presentado su ofrenda o sacrificio? Claro que sí. Y si pecaban, se perdían. O los mandaban al infierno, como se dice hoy. No, porque si estás en pecado y viene el rapto, te queda. No, porque él estaba cubierto por ese año. Lo único que los separaba era si ellos no cumplían con el sacrificio. ¿Cuántos entienden? Y mire, mi hermano, escuche aquí, porque eso era con la sangre de animales. Ahora, ¿cuánto más en el nuevo pacto? Miren, ese pacto que el Padre hizo con el Hijo, con su iglesia, las cosas cambiaron. Ahora la iglesia no es justificada por hacer sacrificio. Mire, sino por creer. El sacrificio que me tocaba a mí, mire, lo hizo Jesucristo por mí. Y lo hizo, mire, como acabamos de leer ahí en Hebreo, una vez y para siempre. Lo que pasa es, mi hermano, mire, que a nosotros no comprender el nuevo pacto y ligar el nuevo con el viejo, mire, porque imagínese que cada vez que usted peque, Cristo tenga que morir por ese pecado. No, dice la Biblia que lo hizo una sola vez y para siempre. Mire, se lo voy a volver a leer. Hebreo 10:11 dice, mire, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados.
Ese es el problema de ellos, que no podían ser quitados los pecados. Simplemente eran cubiertos una vez al año. Dice el 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, pastor, si ya nosotros no tenemos que hacer sacrificio por el pecado, ¿cómo es que Dios nos justifica? Mire, a través del sacrificio de su Hijo, no de sus obras. No, por cuanto ya leímos que por las obras nadie va a ser justificado. Nadie puede obrar su salvación. No, Señor. Sino que es, mire, vuelvo y repito, a través del sacrificio de su Hijo. Dice Hebreos 10:10. Muévase conmigo un momento allí, Hebreos 10:10. Dice así. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, escuche, hecha una vez y para siempre. Entonces el Padre tiene que santificarlo cada vez que usted peque. No, lo santificó una sola vez y mire, dice aquí que para siempre. Pastor, ¿y por cuánto tiempo Él me santificó? Hasta que yo vuelva a cometer un pecado. Bueno, eso es lo que nos dicen los hermanos por ahí. Aquellos hermanos que no conocen el nuevo pacto. Aquellos que los tienen mezclados. Mire, aquellos que quieren constantemente aplicarle la ley a la iglesia. La Biblia no dice eso por ningún lugar. La Biblia lo que dice es, mire lo que acabamos de leer, que con la ofrenda de Jesucristo nos hizo perfectos para siempre. ¿Cuántos entienden? Aleluya. Porque mire, en ningún lugar de la Biblia dice que tú dejas de ser perfecto por pecar. No, porque entonces no sería para siempre el sacrificio de Jesús. Por eso es que dice la Biblia, mire, que lo hizo una sola vez y para siempre. Ahora, para hacer una diferencia, mire, le voy a explicar, le voy a decir cómo es que el Padre trata con el pecado de la iglesia. Mire, búsquese un momento ahí, Romanos 8. Capítulo 34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. O murió el pastor que te condena, o el hermano, el evangelista o el maestro. No, el que podía condenar era Jesucristo, que fue el que murió, que fue el que cargó en su cuerpo y el pecado de todos nosotros. Mire, los que merecíamos la muerte éramos nosotros. Mas dice, mire, que él no abrió su boca, como cordero fue allí al matadero y cargó con todos nuestros pecados. Mire, con todos. Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Escuche aquí, el que además, no solamente que murió, resucitó, sino que encima de eso está a la diestra de Dios, del Padre, intercediendo por nosotros. Dice Hebreos 7:24 para apoyar esto mismo que estamos hablando. Mas hablando de Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tú tienes un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también, escuche, salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Ya lo leímos, mire, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, si Cristo está intercediendo por mi pecado, ¿cómo es que los hermanos dicen que yo me pierdo por pecar? Y que si peco me voy al infierno.
Entonces, mire, mi hermano, la intercesión de Cristo por mi pecado no cuenta. Y mire, escuche aquí, usted sabe por qué es que Cristo tiene que interceder por mí. Porque si no me pierdo, mi hermano. Porque después de todo, mire, ¿quién fue el que no cometió pecado para permanecer en la salvación? ¿Quién se la merecía por no pecar? Dice Pablo que ninguno. Ahora, el Padre miró y dijo, por cuanto no hay ninguno justo, yo voy a implantar un nuevo pacto contando con el sacrificio de mi hijo, donde su sangre, mire, limpia al impío de todos sus pecados, de todo, pasados, presentes y futuros. ¿Cuántos entienden? Búsquese un momento conmigo ahí. Romanos capítulo 5, versículo 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Y quién es el que era el que no era débil? Porque aquí débil quiere decir que eras un pecador, que no eras nadie, que eras un don nadie. Mira lo que dice el 8, salte al versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dígame usted, porque si el Padre llega a esperar que haya uno solo que no cometa pecado, pues mira, todavía estuviera esperando ahí. Mira lo que dice el 9. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Porque mire, si el Padre espera que usted no peque, mire mi hermano, la única manera de que el Padre pueda lograr eso tiene que ser cuando ya nosotros pasemos de este cuerpo. Porque mire, esa naturaleza va a estar en nosotros, mi hermano, hasta que pasemos de este cuerpo. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, escuche, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué? Bueno, ya usted sabe que cuando oiga a un hermano que diga por ahí que si usted peca es del diablo, mire, tenga compasión de él, no le condene. Simplemente es que él no conoce el nuevo pacto. Ahora mire, para que usted no se confunda, yo no estoy hablando aquí de esos graciosos que dicen que por cuanto están en la gracia pueden pecar deliberadamente. Si total, ya soy salvo. No, señor. Aquí no se predica de eso. Porque si tú te complaces en pecar, entonces mire,
la Biblia, no yo, si te declara un hijo del diablo. Dice Primera de Juan 3:8, ahí mismo en Primera de Juan, dice, el que practica el pecado es del diablo. En ningún lugar de la Biblia dice que cuando tú pecas eres del diablo. No, señor. Ahora el que practica el pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia no puede decir eso, por cuanto el Padre sabe que nosotros vamos a cometer pecado hasta que Él venga. Vamos a tratar de no vivir en Él. Vamos a tratar, como dice Pablo, de no satisfacer los deseos de la carne. Vamos a tratar de vivir en el Espíritu y dejarnos de transformar nuestra mente día tras día ahí. Mire, consagrarnos en el Señor. ¿Cuántos entienden? Mira lo que dice, muévase conmigo allí a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, escuche, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? Porque ya le dije, si Dios espera que usted no tenga pecado, mire, ninguno seríamos salvos, mi hermano. Entonces, vuelvo y repito, ¿cómo es que el hermano nos quiere culpar a nosotros de pecado, cuando el mismo Dios no lo hace? Ahora, escuche aquí porque está la otra parte, para que usted escoja el consejo completo. Mire, en cuanto a este tema, porque a veces nos presentan por ahí la palabra media. No, mire, si su pecado, el pecado de la iglesia ya está cubierto, y es cierto que usted no se pierde por pecar, ahora, por cuanto usted es un hijo de Dios, usted va a ser disciplinado por pecar. Porque mire, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Mire lo que dice ahí Hebreos 12:5. Y sabéis, o habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, escuche, se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos, ¿cuál es todo? Todos los hijos han sido participantes, entonces eres un bastardo y no eres un hijo. Por eso es que usted vea, hermano, mire, hermanos entre comillas, en la iglesia que hacen y deshacen y no les pasa nada. Mire, porque no es un hijo. Por cuanto no es un hijo, Dios no lo disciplina a él. Pastor, ¿y puede haber un hermano en la iglesia que no sea hijo de Dios? Mire, si no son hijos, no son hermanos. Son religiosos. Están jugando a la iglesia. Tienen una religión, mas no una comunión. Pastor, ¿y eso puede pasar? Wow. Mire, dice la Biblia que el trigo y la cizaña iban a crecer juntos. Y mire, y aún hablando del tiempo del fin, muchos les iban a decir o les van a decir, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, muchas sanidades, y mire, hablamos mucho en lengua. Y la respuesta usted va a ser, ¿sabe cuál va a ser? El Señor les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Por eso, mire, no siga usted detrás de los brotes emocionales, jugando a la iglesia. Mire,
afírmese en su palabra. Porque mira, si tú eres un hijo desobediente, vas a ser disciplinado. A veces hasta con la muerte. Mire, búsquese un momento allí. Y estos dos pasajes que vamos a buscar le va a chocar. Le va a chocar a aquellos hermanos legalistas, los cuales dicen que por pecar entonces te pierdes. Mira, escucha aquí. Pero acuérdese, no soy yo el que choca con usted, es la palabra. Y mire, la palabra dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra allí hasta dividirte allí, mira. Todos los pensamientos allí que tú puedas tener de religión. Escucha aquí. Porque en ningún lugar de la Biblia dice que tú te vas al infierno porque cometas un pecado. No, señor. Mire, Primera de Corintios 5:1. Ni que tampoco te quedas en el rapto si viene ahora porque cometiste un pecado. No, eso lo dicen los religiosos, no, eso no lo dice la Biblia. Pastor, pero por eso es que usted choca con nosotros. Bueno, no soy yo, es la palabra, ¿yo? Porque muéstreme con la Biblia donde dice lo contrario de lo que yo estoy diciendo. Antes de usted chocar conmigo, mire, choca con la palabra. Es ella la que le está hablando. Dice Primera de Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, estaba viviendo con su madrastra, el fornicario este. Pero mira, era un fornicario, pero era un hijo de Dios. Y vosotros estáis envanecidos, no debéis más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. No mandarlo para el infierno, no, eso no es lo que está hablando ahí. Y decir que se perdió, no. Mire, tenían que haberlo puesto en disciplina. Continúa diciendo Pablo, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, o sea, este fornicario, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y aquí se ha entregado a Satanás implica, mire, sáquenlo de la iglesia, disciplínenlo, y si él persiste en pecar, mira, iba a sufrir las consecuencias, ya sea de un SIDA, o a veces, mire, hasta la muerte. Pero por cuanto él era un hijo, su fornicación no lo condenaba para perdición. No, dice Pablo, mira, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Y para qué es la disciplina, pastor? Mire, para eso mismo. Por cuanto tú eres un hijo, pues Dios te va a disciplinar. Mire, escuche aquí, Primera de Corintios 11:27, hablando aquí Pablo de la cena del Señor. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pues pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos. ¿Quién? Incrédulos. No, si estaban tomando la copa del Señor, no eran incrédulos, eran hermanos. Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Mire, muchos habían tenido, tuvieron que pagar su mal proceder, mire, hasta con la muerte. Mire lo que dice el 31. Si pues nos examinamos a nosotros mismos,
no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Escuche, castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Dios te castiga tu pecado, la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿por qué? Por cuanto tú no irás a condenación. Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para la iglesia. Ahora, eres castigado. ¿Para qué? Para que no seas condenado. ¿Usted entendió? Por usted pecar, usted no va a ser condenado. Usted es disciplinado por ser un hijo desobediente. Y bueno, vamos a terminar con esto porque ya mi tiempo se ha acabado. Entonces nos vamos a dar cita el próximo jueves a las 11 de la mañana para compartir un poco más en cuanto a las enseñanzas del Señor. Este ha sido el pastor Lázaro González, que se despide de ustedes, deseándole, como siempre les digo, ricas bendiciones de parte del Señor. Recuérdese, si quiere solicitar este mensaje o alguno otro, puede llamarnos al 352-426-1182. Ese es mi celular para si usted quiere hablar personalmente conmigo. O puede llamar al teléfono de la oficina de la iglesia, el cual es el 352-307-2748. Y bueno, si no tiene un lugar donde congregarse, pues le invitamos a compartir con nosotros para estudiar la palabra del Señor. Y bueno, como le dije, será hasta el próximo jueves a las 11 de la mañana. Gracias y paz sean a sus vidas.